Telemicro. Y ahora les presentamos nuestra entrevista simultánea con el ministro del ITNE Ascensión, ministro de Obras Públicas. Y en esta entrevista especial por Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional por Digital 15, Telecentro Canal 13 y por más de 120 emisoras por todo el país. Vamos a entrevistarlos en el día de hoy, Laura Castellanos, Gisette Bueno, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor, y le damos la bienvenida al ministro del ITNE Ascensión. Muy buenos días. Buenos días, muy complacido de estar aquí con ustedes, Laura, Giselle, don Percio y hermano Alberto. Sí. Ministro, ¿qué tal? Ministro, empecemos por el tema de la semana a propósito de que el gobierno anunció el retiro de la reforma fiscal del país. ¿Cómo afecta esto la proyección de obras? Hacer los ajustes, Laura, porque el retiro de esta reforma fiscal o anteproyecto o proyecto de modificación fiscal, conocemos ya lo que ha sucedido y deberemos de hacer los ajustes y los reajustes de lugar a los fines de poder satisfacer o cumplir la programación que en materia de infraestructura ha desarrollado el Ministerio de Obras Públicas, sobre todo para el año 2025. ¿Pero de qué tamaño van a ser esos ajustes, ministro? Mira, en el caso de las obras. En el caso de obras públicas, había la cantidad que estaba contenida, no era mayor. Este proyecto de ley tenía una definición de inversión en materia sobre todo de seguridad, en materia energética y de infraestructura más bien en la parte de transporte. No así el componente de las infraestructuras que trabajamos en el Ministerio de Obras Públicas estaban contenidos en menor medida. Evidentemente afecta porque a la disminución de ingresos el gobierno deberá de hacer. Pero, por un ejemplo, reajuste en sentido si general. uno hiciera una comparación entre el presupuesto que usted está ejecutando ahora en el 2024 y lo que se proyectó y se envió al Congreso, ¿qué tan distinto es esa partida? Mira, el presupuesto de este año del Ministerio de Obras Públicas tiene distintos componentes. Todavía en este año, en el que viene y posiblemente en el 26, estaremos manejando fondos de los provenientes de Aerodón, que eso para determinadas obras es una ayuda, ha sido una ayuda extra que han representado esos dineros obtenidos con la negociación del gobierno a través de Aerodón. Hay otro componente que es de recursos externos, hay unos 7.000 millones de pesos que son de recursos externos y unos 15.000 millones de fondos locales. El presupuesto de obras públicas en sentido general ronda los 35.000 millones de pesos en inversión para el año 2025. ¿Ese presupuesto será para culminar las obras que ya están en proceso o también está establecido iniciar otras obras? Básicamente el gran grueso de este presupuesto es para concluir obras que vienen desarrollándose. La cartera de obras que tenemos es bien importante en todo el territorio nacional y aunque hemos concluido, puedo decirles que concluimos al finalizar agosto, sobrepasábamos las 400 obras ya concluidas, pero tenemos algo más de 200 en ejecución, algunas nuevas que deberemos de empezar. Estos fondos serán utilizados básicamente en esto. Pero en el presupuesto de este año hay partidas adicionales o aumentaron el presupuesto de obras públicas, porque el presidente planteaba de obras fundamentales que se harían en estos 4 años. El presupuesto de obras públicas de este año, y por eso te decía el 24, el 25 y el 26, tendrá un ingreso adicional proveniente de los fondos de Aerodón. Para este año, inclusive, se colocó una cantidad de recursos en los proyectos destinados para Aerodón, que son proyectos fijos,
por encima inclusive de la capacidad en esos proyectos, nosotros hacer la ejecución en el año, porque se colocó buena parte de los recursos en obras que se estaban iniciando y otras que estaban en un desarrollo muy incipiente. Bueno, Pero en el sentido caso... general no altera ningún punto del calendario de obras. El tema de la Evidentemente, reforma. mira, Laura, el Estado dominicano y el gobierno, todos los sectores reconocen que se necesitan recursos. Pasa como en los partidos políticos, probablemente Caminero y Percio conocen bien, las alianzas con los partidos pequeños, tú le preguntas a cualquier militante del partido dirigente y te dice, sí, es necesaria. Ahora, cuando hay que asumir un sacrificio para colocar un aliado en un municipio o en una provincia, nadie lo quiere en su provincia. Entonces, todos los sectores están contestes desde hace muchos años, pero en el 2012 se consignó Ministro. en el Consejo Económico Social de que había que hacer una reforma fiscal. Ahora, Un pacto un fiscal. pacto fiscal. Ahora, ningún sector a la hora de hacer el pacto, en sentido general, cuando es difuso, todos los sectores están de acuerdo. Pero ahora todos los sectores que se opusieron a esa reforma, como es la Asociación de Industria, el CONET, se habla de otros sectores sociales, ahora plantean de que se debe buscar un diálogo para hacer esa reforma fiscal o el pacto fiscal. Que ustedes, ¿cómo lo ven ustedes desde el gobierno? Este es un gobierno con una gran vocación de diálogo y estará siempre abierto a dialogar. Es la esencia y la naturaleza del presidente Luis Abinader, una gente, un demócrata a carta cabal, y siempre estará abierto a discutir, a dialogar y actuar con la responsabilidad que le caracteriza. Ahora, todos los sectores, sobre todo los sectores que debemos o deben de ser los más conscientes, debemos de establecer qué país queremos, qué nosotros queremos, qué necesitamos, porque la verdad es que hemos tenido y tenemos una estabilidad económica, una economía que deberá de terminar este año con un crecimiento de algo más de un 5%. Somos la 9ª economía del continente. Logrado ese posicionamiento es un trabajo de años, pero consolidado en este gobierno, la 9ª economía del continente y la 7ª a nivel latinoamericano, muy por encima en algunos casos de países con mayor población y más territorio que el nuestro. Estamos sobrepasando a Venezuela y a Ecuador. Ahora, para que esto tenga una sostenibilidad en el tiempo, deben de adoptarse las medidas, en algún caso, medidas de carácter responsable y donde todos deberemos de asumir una responsabilidad para poder mantener dos cosas. No solamente la estabilidad macroeconómica, sino la paz social. Aquí el país requiere que se siga haciendo una inversión en los sectores más desposeídos a los fines de ir aumentando los niveles de clase media de la República Dominicana, que en los últimos años ha habido en el país una real movilidad social. Pero esto, reitero, debemos también de mirar un poco hacia futuro, y ha sido más bien la mirada que de manera muy responsable ha querido hacer el presidente Ministro. Luis Abinader. Decía ayer el presidente Luis Abinader en la semanal que no tiene pensado presentar un nuevo proyecto de reforma fiscal y que se harían los ajustes porque se entiende que efectivamente hay un déficit y que se requiere buscar esos recursos. Pero ¿en qué consistirían estos ajustes? Porque además de perseguir la evasión, habría que buscar otra manera de tener liquidez. ¿Podría ser contratos similares a Aerodom o algo así que podría ocurrir? Mira, el gobierno hará una reingeniería, y si de algo se ha caracterizado la administración de Luis Abinader es de un uso y de una administración eficiente de los fondos públicos. Eso ayuda. Ahora, nosotros, y por lo menos
yo trato de ser sincero y honesto conmigo y con los demás. Nosotros como país tenemos una presión fiscal baja con relación a economía de nuestro tamaño. Esa es una realidad. Laura, el país que menos impuestos paga es Haití. Entonces, eso te dice que no hay una correlación de pago de impuestos con niveles de desarrollo, porque también se ha demostrado, y Percio, la visión neoliberal fracasó en el mundo. Se ha demostrado de que cuando los estados tienen niveles de fortaleza, están en capacidad de poder ir en auxilio de los sectores más desfavorecidos, de que no puede estar todo a la ley del mercado. Ministro, pero vamos a ver lo siguiente. Esa presión tributaria es bajita cuando hacemos la media. Así que ahí metemos lo que no pagan y lo que pagan. Pero cuando usted se le aplica a lo que pagan, la carga es pesada. Porque el mismo gobierno dice, al promover la reforma, que el 52% del ITEVI se evade y que el 47% del ITEVI se evade. Pero quería unir esto con algo que usted ha dicho. Ha mencionado los fondos de Aerodón para las obras públicas. Y los fondos de Aerodón están muy claramente definidos, el gobierno lo ha definido. La Plaza de la Bandera, la Comaglut, el puente flotante, el puente de la Máximo Gómez, un amplio programa de asfaltado y por ahí se van los recursos. Si las obras no se detienen, ¿qué puede al final cambiar esta situación en el gobierno? Un ritmo en las obras, porque también ese es otro problema. Es posible que no se afecte, pero una obra que debió terminar en un año, a lo mejor se toma 2 o toma 3, lo que no deja de ser un problema, porque aquí de lo que se está hablando es de la capacidad de inversión pública que el gobierno tiene también. Mira, tú sabes bien que hay dos modos de invertir, que los estados tienen dos maneras de invertir, a través de sus recaudaciones propias o a través de empréstitos o donaciones. Son tres maneras. Las donaciones cada vez son menos porque inclusive en economía ya como la nuestra, Ya, por su ya tamaño, considera que a ti no hay que darte nada, ¿verdad? Claro. Vamos saliendo de los niveles de donaciones. Gracias a Dios, porque eso es bueno. O sea, el que dé nunca es bueno. El presidente ha planteado de que se van a hacer los ajustes, se va a mejorar la manera de recaudación a los fines de no disminuir lo que se ha programado y de poder sacrificar algunos aspectos. Por ejemplo, el gobierno ha tenido la iniciativa y deberá de mantenerla, de refundir una serie de instituciones que esto va a garantizar el ahorro de recursos. Unas 10 instituciones que tienen más o menos, que hay la posibilidad de, refundiéndola en otras, disminuir recursos. Pero no hay un problema ahí, ministro, porque refundir instituciones no necesariamente tiene que implicar que se gaste menos, sino usted obtener un resultado más positivo. Sobre todo si no hay un objetivo concreto de reducción de nómina pública. Exacto, pensemos en la educación. Usted dice, bueno, queremos recuperar, y el propio presidente ha hablado de la calidad educativa. Si usted quiere mayor calidad educativa, posiblemente hay que gastar más. Lo que usted tiene que garantizar una mejor gestión que pudiera darle tal vez la unificación de toda la estructura educativa, y no necesariamente significa un ahorro, sino una mejor inversión la que usted pero lograría. se envuelven las dos cosas. Se puede hacer, se deberá de lograr una mejor gestión. Sí, pero también se puede lograr. Lo que quiero decir que en un objetivo, en el objetivo claro de un gobierno que quiera hacer eso, necesariamente no es ahorrar, sino buscar mejores resultados en ese sector. Evidentemente, el objeto siempre es conseguir mejores resultados. Claro. Pero detrás de este objeto fundamental o principal, también se puede conseguir y Claro. se consigue No. el otro de una manera quizás un poco más accesoria. Pero el presidente y el gobierno estamos comprometidos
con lo que es la planificación que tenemos de darle respuesta. Reitero, en lo que tiene que ver con obras públicas, nosotros no resultamos tan afectados porque dentro del esquema no es, quiero ser honesto, reitero, o sea, cualquier situación económica que pueda tener el gobierno en sentido general afecta a todas las áreas. Ahora, en el caso específico de la reforma, que tenía una programación de inversión, en ese caso, obras públicas no estaba contenida con fondos, porque las infraestructuras que se iban a desarrollar eran o son infraestructuras más bien de transporte, y los otros son ya otros aspectos de la vida nacional. La semana pasada te tocó como secretario nacional de organización convocar a el partido conjuntamente con partidos aliados en pro de defensa de la posición gubernamental en torno al proyecto de reforma. Pero también en el día de ayer se produjo una reunión donde estaba el presidente de la República, Luis Abinader, José Ignacio Paliza, presidente del PRM, Carolina Mejía, secretaria general, y tú como secretario de organización y otros. ¿Cuáles temas movieron esas reuniones y si el presidente tuvo algunas quejas porque partidariamente no hubo ese apoyo, no sintió ese apoyo? Mira, se hizo tarde partidario, se le hizo tarde. A mí me tocó en el rol de secretario de organización del PRM, junto a Paliza y a Carolina, orientar sobre una decisión y sobre un tema importante que el PRM no podía estar exento, como no lo estaban otras organizaciones aún de oposición y de sectores. Este es un tema que a todos, de una manera directa, nos envolvía, y en esa dirección nosotros estábamos orientando dentro del partido. Evidentemente, un partido de gobierno, una de la esencia de los partidos políticos es la conquista y la preservación del poder. Entonces, es parte de la gobernabilidad el poder ante eventos como este, el poder tener una orientación a su dirigencia. Y ¿Temieron ese papel, desestabilización social en el país? No. Este país tiene la suficiente madurez y todos los sectores nacionales, y fíjate que las críticas muy válidas en un sistema democrático se hicieron por los canales correspondientes, gracias a Dios, y es de lo que evidencia la madurez que ha alcanzado la República Dominicana, de que aquí no se quemó una goma, aquí no hubo represión, y hubo un gobierno que entendió y escuchó. ¿Pero tenía el gobierno que se llegara a esta situación, ministro? ¿A que la gente saliera a las calles a manifestarse de manera violenta? Mira, la manifestación de la manera que se expresó, escuchó, hubo un clamor en el seno del gobierno y el gobierno correspondió, y ahí está el resultado. Y te evidencia dos cosas: la madurez de la gente, del pueblo. Fíjate que se usó, el Congreso fue un canal bien natural y expedito para distintos sectores ir a manifestar sus posiciones y sus opiniones, y distintos sectores de la vida nacional en un sentido y otro se manifestaron. Eso te dice a ti la consolidación democrática que ha alcanzado la República Dominicana, pero sobre todo también un gobierno que escucha y un gobierno que dialoga con todos los sectores nacionales. Y qué bueno que así sea, el que podamos en democracia, con los mecanismos que la democracia nos proporciona, poder dar respuesta a los problemas que nos afectan a todos, y que seamos, como lo somos hoy, un ejemplo en el continente. Ministro, usted ha mencionado varias veces la estabilidad que tiene el país, y realmente la tiene, se le reconoce fuera. Sin embargo, hay que reconocer también que esa construcción de estabilidad económica y política tiene en el fondo una larga tradición de negociaciones y diálogo entre los partidos políticos. Yo no sé si es que nos falta Agripino Núñez Collado para ser ese agente armador
entre sectores sindicales, empresariales, los partidos políticos, pero aún en épocas mucho más ríspidas de la política, cuando los liderazgos eran tan apasionantes y tan influyentes, había ese diálogo permanente. ¿No siente usted que a la democracia dominicana tiene un déficit de esa capacidad de diálogo? Porque los políticos hablan mucho, pero dialogan poco. Se sientan pocos en la mesa a pactar las cosas que el país tiene que hacer. Pero Peña, Balaguer, Juan Bosch, aun cuando se voceaban cosas, había una gente que decía, tenemos que reformar la ley, tenemos que hacer esto, y se hacían. ¿No nos está faltando eso? Mira, yo creo que hemos desarrollado esa capacidad de concertación y es uno de los elementos que como nación nos ha hecho resolver crisis que hemos tenido política, profundas, económica, laborales. Hemos tenido crisis profundas. En el 20, con la suspensión de las elecciones municipales, el país se vio abocado, o pudo verse abocado a una situación y sin embargo hubo una salida que garantizó la paz social del país. Pasó lo propio en el año 94 y creo, Percio, que el país tiene la suficiente madurez y hay sectores, y es una de las cosas muy buenas y que debemos de preservar siempre. Una figura como Agripino hará falta, es el vacío que dejó Agripino, es un vacío difícil de llenar, pero la verdad es, y lo ha evidenciado la historia reciente, de que hemos tenido la capacidad de entendernos, hemos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo y como sociedad es un elemento de una valoración bastante positiva, que es lo que falta en otras naciones. Muchas de esas naciones que hoy vecinas del continente tienen situaciones, es que le ha faltado esa capacidad de tener actores sociales y económicos y religiosos que jueguen un papel de concertación. Ese nivel de concertación no solamente debe venir como una respuesta a grandes crisis, se supone que sea un contexto adecuado para reformas importantes. Y en ese ámbito no estamos teniendo un espacio de concertación. De hecho, el Consejo Económico y Social, que es el espacio llamado para ese fin, ha tenido un rol muy residual en esta gestión. ¿Cómo se puede retomar ese espacio de diálogo que evidentemente está resultando negativo hasta para el propio gobierno? La misma reforma fiscal, a lo mejor con un espacio de concertación adecuado, hubiera tenido otro destino. Mira, pienso que debe de sí activarse el Consejo Económico Social, es un mecanismo, si se quiere, un foro de participación de distintos sectores nacionales abocado a jugar un papel. Pero el país está dando pasos en materia de reforma. Acabamos ahora y va a promulgar próximamente el presidente una reforma constitucional que afianza la institucionalidad del país. Laura, quizás por el espacio que ocupó y ocupó en la mente y en el pensamiento de los dominicanos, lo de la reforma fiscal, opacó un poco el paso trascendental de la reforma constitucional, en donde por primera vez... El mismo gobierno ha llevado un camión de reformas al Congreso. Por primera vez en la República Dominicana, desde 1844 hacia acá, se hace una reforma constitucional para limitar el poder del Ejecutivo cuando había sido todo lo contrario. Y las grandes crisis... Ministro, eso es verdad. Señálame en qué momento ministro, ha habido fíjese, una distinta. Pero ¿No ministro... Aquí, perdóname, sí, comenzando con el artículo 21 de Pedro Santana, que reforma la Constitución y que asalta los constituyentes en San Cristóbal para otorgarse poderes especiales. Todas las reformas que han habido han versado sobre o darle poderes a los gobernantes de turnos o versan sobre la reelección. Ministro, sin embargo, hay quienes afirman que pudo haber sido un error del presidente decir tan temprano que no va, porque podría empezar a sentir la soledad del poder estando en el poder. Y bueno, podría haberse evidenciado con el tema de la reforma fiscal, que desde adentro se percibió que muchos lo dejaron solo. Pero es que la propia actual Constitución lo contempla y lo que no iba a ser
el presidente Abinader, que tiene otra concesión del manejo del poder, lo que no iba a hacer era sembrar la duda de que podía reformar la Constitución para perpetuar Ministro, pero la reelección. pero hay Pero un la punto. Constitución, aún como está hoy, Sí, sin promulgarse la nueva, limita 2 periodos. fíjese, pero aquí hay un punto importante para volver al tema que estábamos planteando, el diálogo. Lo que ha hecho el gobierno pudiera resultar una magnífica iniciativa en términos constitucionales, pero recuerde que el PRM la ha hecho sola, porque la oposición se ha opuesto a ese recurso. Entonces, de lo que estamos hablando es de sentarnos en la mesa, hacer cosas que hay que hacer, como las reformas, porque puede ser más peligroso dejar un presupuesto deficitario, una situación de endeudamientos públicos, y sin embargo el gobierno no ha logrado concertar, digamos, esa opción. Mira, Percio. Y fíjese, y quiero Sí. unir esto con la reunión política que ustedes hicieron. Yo digo, bueno, pero no la hicimos al revés, porque se supone que si te va a mandar un proyecto como ese, la parte política tienes una cosa que es lo primero que tiene que ser evaluada. Yo me pregunto, ¿y no sabían los dirigentes del PRM que decir que iban a grabar la habichuela, el agua, la cosa, iba a tener un efecto puramente Un costo político. negativo y un costo político? Pues, si lo comprendemos, ¿quién tiene la facultad de decir, mandémoslo al Congreso y recibir un daño? Porque al final es como dándose patada a uno mismo. Mira, lo primero que el señalamiento que hacía sobre la oposición, bueno, la oposición en cuanto a lo de la reforma constitucional, su reacción ha sido una reacción hasta ilógica, porque lo que debería es de reforzarse el hecho de que el presidente no se vaya a reelegir o que esté colocando los mecanismos, o es que a esa oposición le preocupa el que pueda haber casi una imposibilidad constitucional de que se pueda reformar, o es que se pretende en el momento en que uno de estos partidos de oposición pueda llegar, poder volver al modelo de reelección continua. Yo me atrevería a creer que quizás esta es la pretensión y me hace... Pretender volver al modelo de reelección. Pero continua. claro, porque si se está planteando... Pero el modelo que estaba actualmente en la Constitución fue promovido en la Pero- reforma del 2010. Sí, pero no, el modelo que está ahora es en la reforma del 2015. El del Fue en la 15. reforma del 2015. Perdón, en la del Sí, 2015. sí. Que Sí, se estableció pero- primero en la... sí, Pero el modelo Laura, de reelección continua pero, entonces Laura, no pero- está en la agenda de nadie. Laura, pero se cambió, en el 2015 se cambió para que el presidente Danilo Medina pudiera ir en el 16. Hay que decir que quien lo Fíjate, estableció primero sí, fue el sí, presidente Hipólito Mejía y después Danilo lo restableció. Claro, bueno, Pero el punto es que agenda de reelección continua No, pero- no parece estar en el mapa bueno, de nadie. pero lo que te digo es, entonces, ¿por qué la resistencia a que se pueda poner una cláusula pétrea Lo que dijo a la la Constitución? oposición ¿Pero por qué? Entonces, la es que resistencia. no veían necesidad de Pero- ese tipo de reforma en este Bueno, momento. claro que sí. ¿Por qué? Porque la del 10 se modificó en el 15, apenas 5 años después de haberse promulgado, para que el presidente que en ese momento estaba, y esa reelección, así como la modificación de Hipólito en el 2003, ocasionó una división en el PRD, la del 15 ocasionó la división del PLD. La base de la división del PLD estuvo precisamente en esa reforma constitucional del 2015. Entonces, oye, las divisiones no son buenas No, para los partidos porque se debilita. de las 40 cambios, la mayoría ha tenido que ver Pero- con pero el poder. totalmente. Lo que habría que ver ahora es si no hay una llave maestra que abra la del Bueno, 24. Es precisamente lo que está planteando el presidente, que para hacerse sea de una manera plebiscitaria, que el 80 o el 90% Ministro, de la población la acepte. Era una de las propuestas que se hiciera en este momento, porque parecería que cada presidente de la República Dominicana tiene el interés de modificar la Constitución. Señores, pero reconozcámosle a un hombre, a un presidente que teniendo el 80% del poder legislativo, no está utilizando ese poder para perpetuarse en él,
sino para limitarse. Está siendo el objeto de la Constitución. ¿Cómo surgen las constituciones? Las constituciones precisamente surgen como un mecanismo de limitación con dos funciones. Una, limitar el poder de los gobernantes. Cuando se habla de las constituciones, de las monarquías constitucionales, surgen precisamente para limitar el poder del monarca, que hasta entonces era un poder ilimitado, y para la organización del Estado. Esa es la esencia. Entonces, lo que está haciendo el presidente Abinader es volver a la esencia del texto constitucional, planteado por los clásicos de Montesquieu, Rousseau, que hablaba del contrato social y de los distintos filósofos, sobre todo de ese momento en el que se surge en las constituciones. Yo quiero plantearle esto en su doble condición. Es ministro del actual gobierno, pero también es uno de los principales dirigentes de su partido, en términos políticos. Y yo tengo la impresión de que los presidentes nuestros siempre terminan siendo grandes constructores, aunque no se lo propongan. Sin embargo, para mí, una de las principales obras que el país necesita, que nadie enfrenta con la seriedad que eso implica, es el tema de la organización. Entonces, la pregunta es, usted como dirigente de su partido, ¿qué valor siente usted que el gobierno y su partido le da a ese aspecto? Por ejemplo, estamos en medio de la reforma y yo me pregunto, ¿por qué el país ha sido incapaz de cobrar servicios como electricidad, basura y agua de manera efectiva en una sola factura? Y tener un país limpio, organizado, sobre todo porque un país limpio, organizado, reditúa la conducta social y colectiva. ¿Cuál es la importancia como obra de gobierno que el PRM tiene sobre la organización del país? Mira, uno de los aspectos trascendentales de este gobierno, ya el segundo mandato del presidente Luis Abinader, es el afianzamiento de la institucionalidad en la República Dominicana. Y por eso ha querido poderlo consagrar en un texto constitucional para que permanezca más allá de la salida del poder del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno en el momento en que lo haga. Aquí ha habido una recuperación de la institucionalidad, una institucionalidad que se había perdido. Yo hacía referencia hace un momento de que nosotros surgimos de unas elecciones en el año 2020 precedida por una crisis electoral que se dio, y hay muchísimos aspectos y signos evidentes de que la institucionalidad en la República Dominicana en muchos aspectos se había perdido y ha habido ese rescate. Como Estado y como gobierno estoy conteste contigo de que debemos trabajar en la organización y en muchísimos aspectos. Y justo parte de estas reformas, de las reformas, y lo digo reformas en plural porque son varias del aspecto laboral, aquí hay una ley que no hemos hablado mucho, que es una ley que limita y que le pone un tope al gasto. ¿Qué pasaba aquí en los periodos? Se ha hablado muchísimo. Oye, ¿qué pasaba? Ministro. Bueno, pero... Responsabilidad fiscal. Claro, la responsabilidad fiscal. ¿Qué pasaba aquí en los periodos electorales? Bueno, en los periodos electorales, que había un gasto desmedido para poder el partido de gobierno mantenerse en el poder. ¿Qué pasó en el año 2012? Bueno, pues en el 2012 aquí hubo un déficit por encima de los 180.000 millones de pesos, lo que con la mala suerte para el que lo hizo, que luego quien se benefició dijo que recibió un maletín cargado de facturas sin soporte. Entonces, para evitar situaciones como estas, que pudieran poner en cualquier momento en peligro lo que el país, como hemos estado conversando esta mañana, ha conseguido en democracia, lo pierda, están en pasos como estos que ha estado dando el presidente
Luis Abinader. Pero también puedo decirte, Percio, en materia de infraestructura y en lo que respecta al Ministerio de Obras Públicas, nosotros estamos haciendo la más grande red de conectividad que ha tenido el país. Esa interconectividad que se requería, los distintos gobiernos han hecho grandes obras, desde Balaguer, para no irnos más atrás. Pero faltaba una interconexión que nosotros estamos llevando a cabo, a veces con pequeños tramos, con obras puntuales, pero que tendrán una repercusión importantísima en la integración nuestra como nación desde el punto de vista comunicacional. Ministro, en yo materia quiero, política- ¿Cuándo usted va a terminar los 22 kilómetros de yo quiero Punta retrotraer. Rusia, Villa Elisa? Yo quiero, Percio, No le puedo dejar de preguntar eso porque la gente, desde que usted se vaya de aquí, lo primero es que me llama. Percio, nos quedan nada más como, de los 22 nada más nos quedan como 3 Haga kilómetros. esos 3 kilómetros, salga de ministro, eso. Terminamos este año. yo quiero retrotraernos a las obras de gobierno. Recientemente se hizo un recorrido con periodistas donde usted anunció que se iba a aperturar 8 carriles en el kilómetro 9 de la autopista Duarte para desentaponar o para romper ese cuello de botella y que haya una fluidez. También anunció que en las distintas intersecciones de la carretera, porque se pierde más tiempo, salir de aquí de la capital y llegar hasta Pedro Brán, que de ahí llegar a Santiago. Eliminar semáforos, eliminar intersecciones. ¿Cuándo terminará? ¿Terminará este año o denos una idea de lo que pudiera ocurrir de aquí a diciembre? Mira, en el 9 habíamos dicho, y usted quiero Sí, está agradecer que presente nos ahí. acompañaste, hablamos de que íbamos a abrir, no que habíamos terminado, porque todavía hay una serie de trabajos con hechos que se están haciendo, que para diciembre esperamos ya tenerlo totalmente concluido y poderlo conectar estos trabajos con una marginal que está desarrollando la OPRE, en toda la línea donde va el viaducto ¿Qué es lo- del metro. qué es lo que te se permite está- eliminar los semáforos? Claro, sí, en ese punto. A lo que él se refiere son a unos semáforos que hay en el kilómetro 22, que hay en Pedro Brán. Sí. Eso están en programación para licitarse el año que viene. ¿Cuál es la Son solución que unos va- puntos, pero hemos estado avanzando. Ministro, y- pero ¿cuál sí. es la solución que va ¿Es un desnivel que o van a estar en eso que dice Caminero? ¿Va a ser un túnel para que la No, gente no, pase no, por debajo? no, ¿Un no, elevado? no, ¿Cómo no, se va a hacer? no, elevado. Elevado. Ah, ok, Van a ser elevados. Pero ¿Hay el eso- espacio suficiente ahí para subir? Sí, los hay. Los hay. Quizás pequeñas expropiaciones, pero usted pudo comprobar los retornos operacionales que en la Duarte estamos haciendo y la ampliación donde ya se ha logrado, sobre todo de La Vega hacia Santiago, que lo que se ha logrado es... Pero La estación de bastante peaje importante. de la autopista Duarte, que será movilizada, la de Pedro Brando un poco más adelante, ¿para cuándo estaría lista? Para que la gente pueda tener una idea también, se hablaba de que tendría una estación de pesaje con el objetivo de evitar que camiones cargados puedan dañar la carretera que lleva tanta No, inversión. mira, ahí estamos avanzando y la amplitud de la vía esperamos tenerla antes de que finalice el año y el peaje estar operando para enero, febrero del año entrante. ¿Qué otras obras está previsto que se puedan concluir a final del 2024? Estamos avanzando de manera bien acelerada, Laura, en la circunvalación de Baní. Baní. Baní, si no la tenemos 100%, ya podríamos tenerla en circulación para... Bueno, en aquí diciembre. vemos algunas ¿Puedo? imágenes, ministro. Bueno, ¿dónde Esas tenemos la- imágenes. bueno, ahí Están en tenemos... pantalla. Usted la mira de frente. Sí. A propósito de esa nueva autovía y de las otras conexiones que usted ha mencionado que se están haciendo. La ecológica también pudiéramos Exacto. tenerla. ¿Hay posibilidades de nuevos peajes en esas vías o de modificación No, de los nuevos costos de peajes, esos peajes? Baní tendrá peaje, la ecológica tendrá peaje, circunvalación de San Francisco de Macorís, Tendrá que peaje. ya para noviembre empezamos ya el asfaltado tendrá peaje. ¿Hacia el norte habrá otro peaje? Además del de la autopista Duarte. No. ¿Para No se contempla. ¿Para cuándo estaría San Francisco? Mira, San Francisco sin los distribuidores, nosotros pudiéramos tenerla para principio de año.
Al principio Finales o del principios 2026. Del 2026. Y yo, 25. Perdón, 25. Estamos. Ministro, y yo al igual que Percio siempre tengo la pregunta, pero de la carretera de Jarabacoa, que vi que es una gran ampliación. No, pero hágase eco de lo que usted ha visto. Sí, claro, Y de lo que me decía en off. definitivamente. ¿Qué usted me decía en off? Bueno, le decía que el fin de semana estuve por allá y veo cómo se ha estado ampliando esa carretera y va a ser algo extraordinario. ¿Para cuándo tendríamos lista esa carretera Federico Basilis? Bueno, es una carretera que deberá de llevarse todo el 2025 porque es comiéndonos esa loma que estamos En para ese, poder caso, hacer. en ese caso se va a hacer de ida y vuelta porque Cuatro carriles, había una Percio. solución que se planteaba que, Cuatro carriles. que se Cuatro subiera por una carriles. vía y se bajara por otra. Sí, no, pero... Va a ser por esa misma vía. Si encontramos una solución, se planteaba hasta una nueva ruta por Guayguí, pero esta es la más expedita. Y se están tomando las previsiones en la montaña de que no haya desprendimientos. Bueno, con el Se han sur. estado- exacto. ella es testigo presencial de lo que allí se está desarrollando. ¿Habría que compararle a algunas personas que residen en el entorno? ¿Para poder Sí, ampliar pero más abajo? sí, claro que sí. Sí, habrá que- Pero en sí, el habrá. caso de la obra que es con los recursos de Aerodón, que se inició aquí en la 27 de febrero, Pintura, lo que es pintura y la pintura. bandera. Esa zona que es fundamental, porque se ha hablado, porque es una loquera lo que ocurre ahí. ¿Cuándo tendremos que pudiera la gente cruzar sin problema? Y el túnel que se va a hacer desde, en toda la Luperón. Hermano Alberto, Dios le tomó 6 días hacer el mundo. Las cosas tienen un tiempo. Pero la verdad es, y Percio Pero los recursos están ahí. conoce bastante bien. Sí, pero aunque tú lo tengas, aunque lo tengas ahí, no, esa camina a muy buen ritmo. Esa ahora va a un ritmo extraordinario. Va a un ritmo extraordinario. Eso es para el 26, a mediados del 26. Pero empezaremos a tener ya, por ejemplo, hoy nosotros hemos logrado la incorporación de nuevos accesos a las 6 de noviembre, Sí. De retorno. Ya se irán teniendo mejorías parciales, pero es una obra a concluirse en el 2026 porque es el tiempo Qué compleja, que se toma. Y el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo. Listo, ya lo tenemos. Estamos en detalle, ya inclusive hemos empezado la prerecepción. Este palacio que tiene, señores, son 50.000 metros cuadrados de construcción que allí hay, donde albergará en una ala al Poder Judicial, en otra al Ministerio Público, y en otra a la Defensoría Pública. La parte del Poder Judicial ya está totalmente concluida. La parte del Ministerio Público se están haciendo algunos detalles de terminación, igual que la Defensoría Pública. Esperamos para noviembre o diciembre tenerla concluida Sí. ya. No, es un, Ministro, O sea, una estamos ya en pregunta. detallitos. es un bellísimo edificio. Sí, Una muy pregunta. hermoso, Ahí lo muy único que hermoso. habría que hacer es después una higienización del entorno. Está contemplada. para, que en no una curte, segunda fase. para que no curte su elegancia. Así es. Una pregunta Así que es casi colectiva en el Gran Santo Domingo es el hecho de que Obras Públicas asfalta una vía y posteriormente viene la CAS a hacer trabajos en tuberías y rompe las calles. ¿Qué es lo que pasa? ¿No trabajan de manera mancomunada? ¿No se han hecho algunos acuerdos en este aspecto? Mira, hemos hecho acuerdos y hemos hablado, inclusive aprovecho aquí porque a veces nos dicen, pero que en tal punto se hizo un hoyo y el hoyo se hace porque ha habido una fuga de la casa. Por ejemplo, debajo del elevado de la autopista Duarte con Mano Guayabo, ahí hay una fuga que parece que la CAS no la ha podido todavía resolver y en varias ocasiones hemos asfaltado y se levanta. Mira, una de las inversiones y de las cosas que estaba programada con la reforma era precisamente una buena inversión en agua donde se iba a trabajar en corrección de fugas. Cerca del, algo más del 40%, cerca de un 30 y tanto por ciento del agua se pierde en fuga, un acueducto y tuberías viejas. Los gobiernos anteriores no habían hecho inversión. Hoy se está haciendo una muy buena inversión Con en el agua y con la energía y una pérdida un trabajo extraordinario ha hecho Fellito Suberví,
pero deberá de invertirse más en la sustitución de las tuberías existentes para evitar esas situaciones que tú dices. No, a veces no es un tema de coordinación, las averías surgen. Mire, Y tú no tienes la manera de evitarla. A propósito de esto del agua, el presidente ha hablado de una inversión para el desagüe de Santo Domingo. Por ejemplo, una de las avenidas que se acumula del drenaje, gran cantidad, es la avenida Luperón que mencionaba Caminero ahora. Eso es un río que habrá que resolverlo, tipo a lo mejor como lo que se hizo en la José Contreras, hacer esos túneles ahí. La misma vía del metro, es decir, sería meter desagüe y meter cables, porque parte del otro problema del país es todos esos cables tirados por todas partes, de electricidad, de telefónica y estas cosas. Es decir, ¿afectaría esto la reforma? ¿Impediría que se inicie ese proyecto? Mira, es de la programación que tiene el gobierno. Hay una mesa en la que está el ayuntamiento, la CAS, está Obras Públicas, está Indotel para el tema de y las EDES para el tema de las cablerías, para aprovechar y en los túneles o en las intervenciones que se hagan, que todas las instituciones puedan utilizar parte de los trabajos que se hagan para el soterrado de cables o en el caso de tubería. La ciudad se ha dividido en varios polígonos y justo ese que tú haces mención de la Luperón es de los primeros que está programado iniciarse. Muy probablemente para el año entrante se le dé inicio a través de la CAS, que es quien liderará ese proyecto, se le dé una respuesta a todo el polígono que va desde la Luperón hasta la Núñez de Cáceres, interconectándolo con un túnel que existe y que va desde donde está Medio Ambiente y Turismo hacia el mar. Continuarlo. Es el desagüe natural. Exacto. Y en los trabajos que estamos haciendo en la 27 de febrero con Luperón, justo también se ha contemplado nosotros en estos trabajos dejar la interconexión para que no haya que romper, dice, después que nosotros terminemos. Ministro, sin duda que se necesita una nueva vía para utilizar la ida y la vuelta hacia Santo Domingo Este, porque todas las noches, tarde noche, colapsan los puentes. Se hablaba de la necesidad de construir uno nuevo. Se hablaba incluso hasta con los recursos de Aerodón, hacer ese tipo de puente. ¿En qué va eso? Ahí está el flotante. Sí, con Aerodón el flotante colapsó todo. Estamos dando los toques finales para subir el proceso de licitación. Sí, en lo que respecta al flotante. Y estamos trabajando en estudios de prediseño y de factibilidad de uno nuevo que sería por la Manuela 10. Para que ustedes tengan una idea. Porque es interesante eso, porque el problema es que todo el mundo tiene que confluir a los mismos sitios para entrar, cuando pudiera estar pasando por otras vías. Y la necesidad no es solamente de nuevos puentes, es de nueva vialidad. Porque tú vienes, por ejemplo, en el Duarte y el Juan Bosch, tú tienes 7 carriles y de 7 carriles luego cae a 2. Porque la gran mayoría de las personas que cruzan van a coger el elevado. Igualmente que cuando se retorna hacia el este, vienen también de 7 a coger los 2 carriles del túnel. Entonces ahí es que se produce básicamente el cuello. Por lo que no es solamente nuevos puentes, sino nueva vialidad. Estamos en estudio. Es una obra de una inversión considerable. Nos hemos apoyado en la JICA, en la cooperación japonesa, y estamos en la parte preliminar. Pero, por ejemplo, estamos identificando la cantidad de expropiaciones que habría que hacer y estamos mirando a ver cómo se rediseña. Serían de unas 2.500 viviendas. O sea, 2.500 viviendas. Entonces, estamos rediseñando para ver si la podemos llevar a una cantidad manejable. Ahora, ministro, yo el día pasado
el chofer me metió Es que por no hay la- espacio vacío, no hay. en el borde del río. En estos días veníamos del aeropuerto y el chofer me metió que iba a avanzar y terminamos por la Jacobo Magluta, saliendo por la Jacobo Magluta para llegar hasta Arroyo Hondo allá. Se metieron por la circunvalación. Sí, no, por ahí, por la Jacobo Magluta, pero una de las cosas que venía, porque ahora, como uno está involucrado en esto del tránsito, cada vez que uno ve un punto y dice, pero ¿por qué que no se resuelve aquí? La cantidad de intersecciones que tiene esa avenida hace casi imposible que haya un ritmo fluido en el tránsito, que habría que estarlos solucionando. ¿Qué sé yo? Usted piensa en la Máximo Gómez con Bolívar, por ejemplo. Máximo Gómez con José Contreras. Toda esa zona que con alguna solución de una obra más o menos pequeña, que alguien pase por abajo o alguien pase por arriba, se pudieran estar solucionando. El pequeño túnel de la rotonda de Arroyo Hondo allá en el supermercado, en Camino Chiquito, eso genera un entaponamiento extraordinario y eso tiene hasta la naturaleza del terreno, te dice por dónde No, mira, ahí tenemos un estudio ya prácticamente concluido en la rotonda. Ahora, Percio, en cualquier ciudad del mundo, y tú, igual que Alberto, saben que yo tengo años bregando con estos temas de tránsito. Durante 10 años fui director de tránsito. Y él, dentro de la En el año 82. No, del 90. Sí, yo no soy de que ahí. no me ayude, no me ayude. Es el área dentro de ingeniería. De que ahorita cargo con algunos pecados que no son Claro, míos. que no son míos, de mi especialidad. Miren, el tránsito en cualquier parte del mundo se gestiona, Claro, no se soluciona. Hay una gestión. claro. Por eso, y la solución del tránsito tiene que ser no a través necesariamente de vialidad, sino debe de haber organización, y ahí tiene muchísima razón lo que tú hablabas, un parqueo indebido donde no debe estacionarse, te ocupa espacio de la vía, pero sobre todo, Percio, transporte colectivo. Y por eso es que el presidente ha apostado a ese tren metropolitano que ayude a que miles de esas personas que hoy se desplazan en vehículos públicos o privados de Santo Domingo Oeste puedan hacerlo a través de un eje vial de la 27 de febrero, que es nuestro eje por excelencia porque parte el Gran Santo Domingo ¿Qué en tanto, dos. ¿Qué tanto ha en dos ayudado mitades. el transporte escolar? Mira, bastante, sobre todo en el elemento de seguridad. Daba pena cómo en nuestros barrios, cuando se estaba a distancia de la escuela, tú veías 3 y 4 niños montados En un motor. en un motor, con el peligro que esto representa. La verdad es que el TRAE, del que nosotros nos sentimos padrinos de ese programa, porque todo el diseño se hizo en el Ministerio de Obras Públicas a través del ingeniero Onésimo González. Ha sido una gran iniciativa del gobierno y del ministerio, a través del Ministerio de Educación, con el apoyo de Obras Públicas, que hoy a miles y miles de estudiantes y de familias le está dando una respuesta muy favorable. Bueno, Ministro. muchísimas gracias, Adelina Ascensión. Gracias por haber estado con nosotros, ministro. Gracias a ustedes, Laura. Que se repita pronto. Y suerte en Bueno, estos saben ajustes, que- ministro. Suerte en estos ajustes. Señores, despedimos al ministro de Obras Públicas, el ingeniero del IGNE Ascensión. Gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista simultánea por los medios del grupo Telemicro, Canal 5, Canal 13, Digital 15, Telemicro Internacional y una red de más de 100 emisoras en todo el país. También gracias a los compañeros por haber estado en esta entrevista. Ustedes sigan en sintonía con el grupo Telemicro. Hasta la próxima.